Buen día a todos. Agradecer obviamente a la Asociación de Profesionales del Servicio Social, bueno, celebrar estas jornadas, pedir disculpas por la demora involuntaria y bueno, por una cuestión de tiempo, iniciar directamente ahí con el tema que nos convoca, muy importante en esta coyuntura, ¿no? Una coyuntura, yo diría, multiescalar, donde problematizar la cuestión de la derechización, de las derechizaciones, una primera cuestión importante, ¿no? Más que hablar de una derechización en abstracto y en singular, habría que pensar en dinámicas convergentes, pero también con sus especificidades al momento de pensar este proceso que es simultáneamente global, al mismo tiempo regional y tiene su particularidad en la realidad argentina, ¿no? Es decir, no solo por una coyuntura preelectoral, trágica por un lado, ¿no? Sorpresiva por el otro, aunque sabemos que no es un fenómeno totalmente novedoso, ni en Argentina, ni a nivel continental, ni global, ¿no? Las dinámicas de las derechas requiere, por un lado, una historización, no nos da el tiempo de manera tan detallada, pero sí pensar que ha habido ciclos, ¿no? de irrupción, incluso de crecimiento de las derechas. Se torna medio inevitable dentro de los imaginarios progresistas de izquierda hablar de fascismo, de neofascismo. Bueno, también hay un llamado de atención, cuál es la especificidad del fascismo, la diferenciación entre el consignismo a nivel propagandístico, ¿no? Hablar de fascismo, de neofascismo, y lo necesariamente riguroso del anclaje de lo que implicó el fascismo en el siglo XX, los condicionantes estructurales, la fase del capitalismo en la cual irrumpe en Europa y en qué medida podemos aludir a él al momento de referirnos, por ejemplo, a procesos, ¿no? De una derecha radical, autoritaria, ultraderecha, neofascismo, posfascismo. Bueno, ahí hay todo un proceso en curso, difícilmente conceptualizable a partir de las categorías clásicas, ¿no? Entonces, decíamos, no estamos ante un fenómeno totalmente nuevo, aunque sí relativamente reciente a nivel global. Sorprende sobre todo por su velocidad, con la velocidad con que ha logrado imponer y lograr capilaridad en la propia sociedad, ¿no? Ahora, no es un fenómeno exclusivamente electoral, no es un fenómeno electoral, aun cuando es evidente que, a diferencia de otras derechas, por ejemplo, la derecha dictatorial de carácter más abiertamente golpista en los años 60 o 70, o incluso la derecha neoliberal, hoy está accediendo, ha accedido o tiene chances reales de acceder al poder gubernamental por la vía electoral, y esto ya plantea una particularidad respecto de otras derechas, ¿no? Además, con una retórica autoritaria y al mismo tiempo pensando la especificidad, ¿no? De un fenómeno como el de Milei, y más allá de Milei, más allá de la figura, ¿no? Esta tentación de acotar un fenómeno a una problemática casi psicológica, ¿no? De inestabilidad emocional, de rasgos carismáticos o mediáticos de un personaje, estuvo también presente en las caracterizaciones primigenias del fascismo, ¿no? Bueno, cómo pensar en los condicionamientos más estructurales, socioeconómicos, productivos, en las dinámicas de subjetivación, en el agotamiento de un cierto ciclo del capitalismo a escala global, en el agotamiento de dos proyectos que emergieron al calor del 2001, muy diferentes entre sí, pero que son un poco hijos bastardos de esa coyuntura de crisis, como han sido por un lado el macrismo y por el otro lado el kirchnerismo. No los estoy equiparando, pero sí pensando que un poco el declive o lo que implicaron estos dos últimos gobiernos en el caso de Argentina plantean una especificidad, ¿no? Entonces, decíamos, sería más correcto hablar de derechizaciones en plural, no es un fenómeno unívoco, no es la misma irrupción de una derecha soberanista, xenófoba, islamofóbica, en el caso de Europa, al calor de una comunidad económica europea que está crujiendo, una guerra en ciernes, o ya abiertamente de carácter continental y potencialmente planetaria, en la medida en que se involucran los principales imperios, ¿no? En el caso del conflicto bélico, que sabemos que no es solo entre Rusia y Ucrania, ¿no? Que los procesos de derechización que irrumpen como reverso, contracara, respuesta, reacción
a un cierto ciclo que no es solo gubernamental en América Latina. Camila, bueno, aludía al ciclo de impugnación al neoliberalismo, que nosotros con otra compañera lo planteamos inicialmente a partir de la irrupción de movimientos populares, de luchas desde abajo, a finales de los años 80, ¿no? Y del cual quizás un momento gubernamental y una temporalidad por arriba se dio a partir de ciertos gobiernos llamados progresistas, nacional populares, de centro izquierda, pero que no se agota en él. Es decir, el ciclo de impugnación al neoliberalismo, a partir del cual también se puede tornar inteligible esta irrupción de no tan nuevas derechas o estos procesos plurales de derechización, insisto, con sus particularidades. No es lo mismo pensar la ultraderecha o todo el debate en torno al neofascismo en Brasil con el bolsonarismo, en un contexto de un proceso dictatorial de más de 2 décadas, del último país en el mundo donde la esclavitud se erradicó. Digo, para pensar las especificidades, ¿no?, de la dinámica colonial, racista, incluso la misoginia, de la capilaridad de esa no impugnación al proceso dictatorial, que en una coyuntura como la Argentina, ¿no? Y bienvenido el título que no solo alude al neoconservadurismo y a la derechización, sino también a la lucha y a la defensa de determinadas conquistas que son relativas, que son provisorias, que son transitorias en la medida en que justamente no sostengamos un proceso enfático, ¿no?, de defensa y también de democratización y de ampliación. Bueno, en el brevísimo tiempo, pensar esta interescalaridad es clave porque hay un contexto global de crisis del capitalismo en el cual se enmarca esta irrupción de las derechas. Problematizar la idea de neoconservadurismo o de conservadurismo. Bueno, voy a ser muy provocador, pero para el debate, yo creo que estas nuevas derechas son más transformadoras que buena parte de las izquierdas y los progresismos. Lamentablemente, no son estas derechas las conservadoras, sino muchas veces, parándose en un defensismo un tanto conservador, se anclan los progresismos o esta reactualización del ciclo progresista en la región, ¿no? Y ahí hay un déficit, una carencia, una debilidad muy fuerte, ¿no?, que es tener un enfoque retrospectivo, mirando hacia el pasado y hacia la defensa de lo supuestamente adquirido, mientras que muchas derechas pregonan una propuesta de futuro, ¿no?, un futuro que podemos caracterizar como restauracionista, pero que al mismo tiempo es profundamente transformador. Es decir, un personaje como Milei hoy está proponiendo medidas radicales de transformación estructural. La podemos llamar una revolución restauracionista en términos gramscianos, pero sin duda también a su modo el fascismo y otras formas de resolución de la crisis regresiva en los años 30 y 40 propusieron una profunda reestructuración en términos productivos, pero también en dinámicas de subjetivación, ¿no?, en pautas de consumo y al mismo tiempo de desciudadanización y de reciudadanización. Entonces, para complejizar un poco, esta equiparación entre neoconservadurismo y derechización por ahí rasca donde no pica, ¿no? No necesariamente las ultraderechas, las nuevas y no tan nuevas derechas se parapetan exclusivamente desde un conservadurismo o un neoconservadurismo, sino que hay que pensarlas de manera ambigua, ambivalente, ¿no? Son conservadoras en muchos aspectos y ahí, obviamente, si queremos pensar frente a esta sensación de desamparo, de inseguridad, de inestabilidad, de desazón de buena parte de los sectores populares, hay una reacción indudablemente conservadora frente al avance en materia de derechos, ¿no?, de las mal llamadas minorías, en términos de género, de diversidad sexual, etc. Entonces, parapetarse desde la dinámica de la familia nuclear burguesa, del heterosis patriarcado, de la monogamia, de la defensa de la vida en términos de la maternidad hegemónica, en fin. Todas esas lógicas abrevan en un cierto conservadurismo indudablemente. Ahora, a la vez, es una reacción antigarantista en un sentido, pero profundamente transformadora en otro, ¿no?, apelando justamente a una radicalidad que muchas veces no está presente en la narrativa de los progresismos. Una radicalidad que, por ejemplo, denuncia la casta, que es percibida como privilegiada, alejada de los padecimientos populares, que tiene una capacidad de ensamblaje, como dicen varias compas, en la medida en que articula
relatos, una cierta gramática de por sí heterogénea y hasta contradictoria, ¿no? Entonces puede cohabitar una apología del ultraintervencionismo estatal, del terrorismo, ¿no? Que se instaura con la dictadura, con el ultraliberalismo que pregona una ausencia de intervencionismo estatal. Ahora, difícilmente podamos combatirla exclusivamente desde una argumentación racional, porque si con algo conecta Milei y el discurso, digamos, de la libertad avanza, es con condiciones materiales que se han deteriorado sustancialmente en los últimos años, ¿no? Con una inestabilidad creciente a la cual se le contrapone la estabilidad, por ejemplo, del 1 a 1, ¿no? La apelación a un contexto menemista donde si algo logró la convertibilidad fue dejar atrás esa lógica hiperinflacionaria que hoy nos amenaza y que hoy pulveriza los salarios día a día. Entonces, correr un poco, digamos, el eje de la figura individual de Milei, así como en Brasil, en su momento, de la figura individual de Bolsonaro, pensar el bolsonarismo como capilaridad, como un proceso de subjetivación que empalma con lógica de neoliberalización, pero también con valores autoritarios que anidan contradictoriamente en el sentido común popular, es clave, ¿no? En ese sentido, yo diría un primer desafío: ¿cómo rompemos con un enfoque retrospectivo frente a una derecha que conecta con un malestar real, que propone un futuro, un horizonte de sentido profundamente transformador en términos de las condiciones materiales de vida, pero que también empalma con, diríamos, un sentido común y una subjetivación neoliberal emprendedurista? Muchas veces confundimos economía popular, trabajo informal, con lo que son lógicas de autoexplotación que tienen subyacientemente una dinámica donde la concepción de ser empresarios de sí mismos, ¿no? De buena parte de los sectores populares, de un esfuerzo cotidiano, denodado, individual, competitivo, es lo que garantiza muchas veces la sobrevivencia, ¿no? Entonces, digo, para no pensar exclusivamente en clave mediático-comunicacional de las redes sociales, algo que por cierto ha tenido incidencia en la irrupción de las ultraderechas, y analizar más en detalle con qué conectan estas simbologías, estas apelaciones, estas retóricas en términos de identidades en riesgo, en términos de una agenda pública que sin duda se ha corrido a la derecha, y ahí sí tuvieron un rol fundamental los medios de comunicación, azuzando figuras como las de Milei, pero al mismo tiempo cómo estas ultraderechas trascienden, superan, son producto de un resquebrajamiento de esa grieta que de alguna manera planteaba una lógica pendular, más allá de las diferencias sustanciales, y que sin duda, en el caso de los últimos 8 años al menos, pero podríamos marcar un parteaguas a partir del 2012, a nivel regional y global, ¿no? 2012, 2013, implica un empeoramiento de las condiciones de vida, implica una precarización creciente, y ahí, ya que estamos en unas jornadas vinculadas a la salud en un sentido integral, pensar cómo la pandemia, a su vez, genera un contexto de oportunidad política, porque, bueno, hablar de libertad en esa coyuntura no era algo abstracto, ¿no? Es decir, frente a un confinamiento de los cuerpos, frente a una lógica de restricción arbitraria, incluso de militarización de los propios territorios, en una coyuntura de precariedad casi absoluta y de desamparo en el sentido más literal del término, bueno, la apelación a la libertad conectaba evidentemente con aspiraciones, con necesidades, con angustias, ¿no? Entonces, una primera cuestión sería, bueno, ¿cómo ejercitamos una pedagogía de las catástrofes? O sea, ¿qué podemos aprender? ¿Qué nos enseña la catástrofe de la pandemia en términos de precariedad sanitaria, de ambigüedad de un Estado que al mismo tiempo, digamos, habilitó procesos en un sentido de garantía de derechos, pero al mismo tiempo los vulneró, al mismo tiempo los pisoteó, ¿no? Entonces, esa ambigüedad
de un Estado que, gracias, de un Estado que a la vez que trataba de garantizar derechos, uno básico, el derecho a la vida, digamos, ¿no? A la sobrevivencia, en un contexto de desamparo absoluto, a la vez reforzó una arista que a mi modo de ver es regional y global, como tendencia frente a la crisis capitalista que es el estatismo autoritario. Y que creo que conecta también con una dimensión de las nuevas derechas, ¿no? Que a diferencia del fascismo, en el caso del estatismo autoritario, no supone una derrota de la clase trabajadora ni de los sectores populares, ¿no? Sino una cohabitabilidad entre reglas de juego democrático-liberal burguesas, elecciones periódicas, cierta libertad de organización, de prensa, de difusión, y un estado de excepción intermitente, una militarización en determinadas zonas. Es una dinámica más compleja, ¿no? Rita Segato en algún momento hablaba del estado dual, que no es que hay dos estados, ¿no? Sino que hay dos lógicas estatales que conviven, que cohabitan, y me parece que estas nuevas derechas, esta ultraderecha, esta derecha radical, insisto, una derecha radical autoritaria, no necesariamente fascista. Si pensamos, por ejemplo, que el fascismo emerge con un discurso fuertemente antiliberal. Bueno, y ahí hay una especificidad de Milei y de la ultraderecha argentina, que a diferencia de otras derechas más soberanistas, en el caso de Europa, aquí hay un discurso ultraliberal, antiestatista, mientras que, y con ese antiestatismo hay una crítica al totalitarismo fascista y no solo al comunismo, ¿no? Digamos, así emerge el ultraliberalismo que pregona Milei. Entonces, ahí hay una especificidad que creo que también tiene que ver con una anomalía parcial de Argentina respecto de la realidad latinoamericana. Si pensamos en un Chile ultra neoliberalizado, ¿no? Con una salud privatizada, con una educación privatizada, con la seguridad social privatizada, si pensamos en un sistema de salud en buena medida mucho más neoliberalizados, bueno, hay una relación de fuerza que se ha cristalizado históricamente en la institucionalidad estatal, en políticas públicas, que no han logrado ser desmercantilizadas como en buena parte de la región. Entonces ese ultraliberalismo de Milei también remite a una relación de fuerza específica y concreta y una parcial anomalía a escala continental que no es menor y que no se detecta o por lo menos no está tan presente en la retórica y las narrativas de otras ultraderechas, ¿no? Por lo tanto, ese comunismo imaginario, ¿no? Porque efectivamente hasta Rodríguez Larreta emerge, ¿no? Como una figura cuasi comunista, es preventivo, ¿no? Es preventivo, pero tiene un asidero real. Tiene ese asidero contradictorio de políticas públicas que con todo, digamos, lo ambivalente y lo crecientemente precarizador, sin embargo han sido conquistas históricas, son un piso elemental donde nos tenemos que parar, pero no solo en la defensa, porque ahí hay un gran problema, ¿no? O sea, el defensismo, si es un eje exclusivamente vertebrador de nuestras luchas, termina siendo conservador. O sea, las y los neoconservadores somos nosotros y no las ultraderechas, que proponen un proceso transformador, radical de la vida social. Entonces, solo se defiende la salud pública en la medida que se la transforma y se la democratiza. Bueno, ya no me da el tiempo y tenía muchas otras cuestiones para plantear, pero esta consigna, ahora que se cumplieron los 50 años, estuve días atrás en Chile, algo transformador, brutal del pinochetismo, ¿no? Pasar de ser proletarios a propietarios. Digo, esa transformación en clave también de consumidores, consumidoras, aspiracionalmente, lógicas de subjetivación que han calado muy hondo y que hoy desactivarlas son infinitamente más complejo que desplazar élites del poder gubernamental. Entonces me parece que hay una disputa cultural, pedagógico-política fundamental y uno de los ejes vertebradores tiene que ser pensar en una clave de imbricación de las resistencias, de la defensa de estas conquistas. Una de ellas sin duda es la salud pública, pero también problematizar dinámicas que no lograron ser desmontadas durante el llamado ciclo progresista. La descentralización educativo-sanitaria, la ausencia de un sistema único, integrado, la participación y el involucramiento activo, por ejemplo, de gremios como el de ustedes, pero muchos otros, en términos del personal de salud, de las y los trabajadores, de la ciudadanía, en la construcción de políticas públicas participativas, en
una desmercantilización de la salud, porque, digamos, no solo hay neoliberalización de la salud, sino en la salud de manera más capilar, subyacente. Entonces, ampliar lo público más allá de lo estrictamente estatal, burocrático, jerárquico, pensar lo popular, lo comunitario, desde las organizaciones territoriales, en articulación virtuosa con centros de salud como los que mencionaban Camila y con otros espacios, hoy es clave, ¿no? Y me parece que desde ese lugar hay que pensar también la construcción de un gran movimiento antiautoritario. Podemos llamarlo de manera consignista antifascista. Sin duda va a haber que prepararse en términos de autodefensa y autocuidado. Creo que las prácticas de salud integral también remiten al autocuidado colectivo y ahí los feminismos populares nos han enseñado mucho. Bueno, cómo pensar el autocuidado también en una clave de un gran movimiento antiautoritario que pueda retomar la iniciativa, porque hoy las derechas tienen la iniciativa en Argentina y en buena parte de la región, y por eso nos parapetamos en una clave reactiva y defensista, ¿no? Bueno, retomar la iniciativa, reinstalando en la agenda ciertas cuestiones que son neurálgicas, rompiendo con lo que Gramsci llamaba la pequeña política, una política exclusivamente parlamentaria y electoral, pensando de manera más estratégica una agenda y una temporalidad propia. Creo que es más urgente que nunca, y en ese sentido también analizar esos procesos de subjetivación que mencionaba anteriormente, porque allí hay una batalla muy fuerte, atendiendo a que el fascismo en su momento se inició como un movimiento, Gramsci lo llamaba subversivismo reaccionario, ¿no? Es decir, efectivamente un movimiento subversivo, por fuera de la legalidad, pero de carácter profundamente reaccionario. Bueno, hoy por hoy también está emergiendo por fuera de la legalidad, pero colindando con ella, y ahí hay una especificidad. Si bien Trump y Bolsonaro dinamizaron procesos, ¿no?, de cuestionamiento, bueno, la toma del Capitolio, de Plan Alto, son momentos ahí, si se quiere, linderos, ¿no?, con las dinámicas neofascistas. Lo cierto es que hubo esa cohabitabilidad, ese relativo respeto al poder estatal en un sentido más integral, y requiere entonces pensar su especificidad, esta irrupción de las ultraderechas, una derecha que no es vergonzante, que es beligerante, que disputa repertorio de acción, que está en las calles. Es una derecha participacionista, a diferencia de cierta derecha clásica, no replegada, digamos, sino al contrario. Creo que convoca a participar, no sé, construir el mapa del delito, ¿no?, en términos reaccionarios, pero hay una derecha participacionista y por lo tanto disputar también las calles, las dinámicas organizativas, en esa clave pedagógico-política que mencionaba, es fundamental, y pensar a la crisis también como una escuela de conocimiento. O sea, las crisis son momentos propicios para la formación política, para el análisis, para el estudio, para el encuentro, para encuentros como este, para reflexionar y entender este cambio de época que estamos viviendo y analizar en qué medida estas ultraderechas son parte de lo viejo que no termina de morir o de una realidad emergente de más largo aliento y más allá del coyunturalismo, y prepararnos estratégicamente para esa tarea, para esa lucha, en una doble dinámica, no solo de rechazo y de denuncia, sino, como decía Paulo Freire, también de anuncio, de construcción, de autoafirmación, desde ese lugar radical, transformador, incluso desde ese lugar de locura que hoy un poco se sitúa paradójicamente en las figuras de ultraderecha, y que fue la condición de posibilidad para ejercitar y expandir la imaginación política. Muchas gracias.